Uno de los misterios más grandes de la humanidad podría haber llegado a su fin. Esto luego de que un equipo de científicos forenses realizara un estudio de ADN y anunciaran la identidad de Jack el Destripador. Bienvenidos a Enigma, programa en el cual nos enfocamos en mostrarles a usted la verdad detrás de cada mito, leyenda o teoría de la conspiración. Soy el Dr. Enigma. Hoy hablaremos de la identidad de Jack el Destripador y la numerología. Londres, 6 de septiembre. Uno de los más grandes misterios que mantuvo perplejos por décadas a los criminólogos finalmente ha sido resuelto. El nombre y el rostro de Jack el Destripador. Gracias a la ciencia forense moderna, se pudo analizar una muestra de ADN para dar con la persona involucrada en la muerte de 5 mujeres en Whitechapel, en el este de Londres, en 1888. La muestra de ADN indica que una de las 6 personas de las que siempre se sospechó es el culpable, un inmigrante polaco. El diario británico Mail on Sunday informó que el descubrimiento se realizó luego de que el empresario Russell Edwards, de 48 años, compró una prenda de una de las víctimas en una subasta, la cual fue analizada por el doctor Gary Lowney, un renombrado experto en análisis de material genético encontrado en sitios de crímenes históricos. El científico pudo encontrar muestras de ADN de hace 126 años, la cual comparó con muestras de ADN de los descendientes de la víctima, logrando coincidir más allá de toda duda razonable. De esta forma, se derrumban los mitos que por décadas involucraron el caso y se desechaban al resto de los sospechosos de cometer los crímenes, incluyendo el nieto de la reina Victoria, el príncipe Albert Victor, el duque de Clarence, el pintor Walter Sticker y el ex primer ministro William Gladstone. El chal analizado pertenecía a Catherine Owens, una de las víctimas del destripador. Edwards afirmaba que compró la prenda que estaba impregnada con sangre, sin tener la total certeza de que estuviera conectada a los casos de 1888. Luego de la subasta, obtuve una carta de su dueño previo que afirmó que su ancestro fue un oficial de la policía que estuvo presente en una escena del crimen y que la tomó de allí, afirmó Edwards. A pesar de la conmoción causada por las muertes de 1888, la policía de Londres jamás pudo dar con el asesino. Y entonces se creó el mito que dio paso a incontables libros, películas, programas de televisión e inclusive visitas guiadas a Whitechapel. El chal recuperado de la escena del crimen fue llevado por el sargento Amos Simpson a su casa. Aunque pretendía lavarlo y dárselo a su mujer, la prenda nunca se lavó. Entonces pasó de generación en generación hasta 1991, cuando fue entregada al Museo del Crimen de Scotland Yard. Sin embargo, Scotland Yard no tenía constancia de que la prenda viniera de una escena del crimen, por lo que la almacenó. En el 2001, el dueño de la prenda la reclamó y comenzó a exhibirla en eventos relacionados con Jack el Destripador. Aunque el dueño intentó subastarla, muchos no la creyeron genuina. Pero para Edwards había algo que daba pistas. El chal estaba estampado con motivo de Michaelmas, la fiesta de Miguel Arcángel,
que se observa el 29 de septiembre. Dicha fecha coincidía con la de las muertes de Elizabeth Stride, Catherine Edwards, 2 de las 5 víctimas. Las otras fueron Mary Nichols, Annie Chapman y Mary John Kelly, esta última asesinada de la forma más horrible. Durante finales del siglo XIX, Jack el Destripador aterrorizó al Reino Unido, asesinando a prostitutas y dejando sus cuerpos mutilados sobre las calles de la capital británica. Ahora que ya hemos recordado ciertos acontecimientos históricos sobre este asesino serial, de donde obtuvo la muestra de sangre, ahora mostraremos la historia de quién era, si tenía un oficio, como también cuál es su verdadero nombre. En el año de 1888, un hombre asesinó a 5 prostitutas en Londres y envió una carta a la policía que firmó como Jack el Destripador. Aficionados e investigadores han tratado durante años de determinar el nombre del asesino, pero tras 126 años de búsqueda, por fin se ha resuelto el misterio. La persona que cometió los crímenes fue un polaco judío llamado Aaron Kosminski, que emigró a Londres, revela un diario británico. Kosminski nació en la localidad polaca de Kłodawa, perteneciente entonces al Imperio Ruso, y emigró en 1882 a Londres, donde trabajó de peluquero. Investigadores señalan que tenía 23 años cuando cometió los asesinatos y que era esquizofrénico. Fue internado en un centro psiquiátrico y murió allí a los 53 años. Con el misterio resuelto, quedan descartados el resto de los sospechosos de cometer los asesinatos, incluyendo a Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, el príncipe Albert Victor, nieto de la reina Victoria, o el pintor Walter Sickert, el propietario del famoso pañuelo Russell Edwards, autor de Identificando a Jack el Destripador. Adelantó ya en el 2014 que Aaron Kosminski fue con casi toda seguridad Jack el Destripador. Aaron fue de hecho uno de los primeros sospechosos desde el principio. Tenía 23 años cuando ocurrieron los hechos y trabajaba y vivía en Whitechapel. Fue arrestado, interrogado y mantenido en vigilancia especialmente por la policía, aunque su implicación nunca pudo ser probada. Un documento policial de la época le describía como un probable esquizofrénico paranoico con alucinaciones auditivas y propenso a la masturbación. Acabó ingresando en un centro psiquiátrico y murió allí a los 53 años. Durante un tiempo, Aaron fue un hombre más en la ruleta de sospechosos, pero el empeño del empresario y riperólogo Russell Edwards volvió a ponerle en el candelero. Edwards adquirió en una subasta el famoso chal de Catherine Edwards y decidió llegar hasta el final con sus pesquisas. La policía siempre supo que Aaron fue el asesino, pero faltaba la prueba incriminatoria. Les mostraremos nombres y características de las personas acusadas, supuestamente por ser Jack el Destripador. Montague John Dwight era el típico hombre británico educado, de buena familia y licenciado en Oxford.
Ejerció como maestro asistente de Blackheath y aunque no vivía en el territorio salvaje de Whitechapel, fue visto varias veces paseando por el barrio. Karl Feigenbaum fue un marinero mercante alemán, conocido con varios seudónimos, que trabajaba en los muelles fluviales y era un habitual en los burdeles de Whitechapel. Emigró a América y fue condenado a la silla eléctrica por asesinar a una mujer. Francis Craig trabajaba como reportero durante los años de los asesinatos y contribuyó notariamente al mito. Era el esposo de la quinta víctima, que usaba el nombre de Mary Jane Kelly. Al regresar de la pausa, les hablaré y les daré un top de asesinos seriales, los más buscados y famosos en la historia de la humanidad. ¿Qué han hecho? ¿Por qué tantas masacres? Y la maldad que recorre en su sangre. Además, les diré cómo funciona la mente de un psicópata. Esto y más, aquí en Enigmas EDN. A lo largo de la historia hemos conocido una gran cantidad de asesinos seriales, empezando por el archiconocido Jack el Destripador, como algunos más recientes, como el matrimonio de Daniel y Manuela Rueda. Aquí te presentaremos un top de asesinos en serie y haré una de las menciones que pocos conocen, de un español hacia un latino, en específico un mexicano. Vamos a verlo. Jack el Destripador, probablemente el asesino en serie más famoso de todos los tiempos. Su seudónimo se debe a una carta difundida en los medios bajo este nombre. Sus víctimas procedían de los barrios bajos de Londres, siendo corrientemente prostitutas. La estrangulación y el degollamiento era su forma de matar. Además, extrajo a 3 de sus víctimas los órganos. La cantidad de víctimas no es fija, ya que algunos le atribuyen ciertos asesinatos y otros no. Jamás fue casado y su historia es representada y adaptada en multitud de medios. Cayetano Santos Godino, uno de los primeros asesinos en serie de la historia de Argentina, es el conocido petizo orejudo. Siendo tan solo un muchacho, intentó varios homicidios con jóvenes de 2 y 3 años. Llegó a confesar hasta 4 asesinatos y varias intentonas fallidas. Fue enviado a varios hospitales psiquiátricos y las causas de su muerte no quedaron del todo claras. Andrei Chikatilo se ha ganado la fama de ser el peor asesino de toda la historia de la Unión Soviética. Se especula que al menos 52 mujeres fueron asesinadas y mutiladas. Las mataba para satisfacer sus deseos sexuales. En su primer asesinato, llamó a una joven muchacha, la cual desvistió de manera agresiva. Accidentalmente, observó cómo comenzó a sangrar tras sufrir un arañazo, lo que le produjo una erección. Finalmente la acuchilló hasta llegar al orgasmo.
Su modus operandi siempre consistía en acuchillar de 40 a 50 veces y mutilar diferentes partes del cuerpo. Su muerte llegó tras ser condenado a muerte en 1994. El asesino del Zodiaco mandaba cartas a la policía y a los periódicos para detallar sus crímenes. Además, las acompañaba de diferentes criptogramas donde se descifraba su identidad. Entre sus víctimas se encontraban varias parejas de jóvenes y un taxista. Asimismo, amenazó con asesinar a niños escolares. Jamás fue capturado y al día de hoy el asesino del Zodiaco podría rondar a la edad de 65 años. John Wayne Gacy, bajo el seudónimo de El Payaso Asesino, se lo ganó tras sus desfiles y fiestas de niños a las que acudía disfrazado de payaso. Su delito fue el asesinar nada más y nada menos que a 33 jóvenes, los cuales fueron enterrados en el sótano de su casa. Los restantes acabaron 4 en un río y 3 en otros lugares de su casa. Fue ejecutado en el 94 mediante una inyección letal. Manuel Delgado Villegas, el primer asesino en serie español. Su mote era el Arropiero. Mató a un total de 48 personas durante la década de los 60. Su manera de matar era llevada a cabo mediante un golpe mortal que aprendió durante su instrucción como militar. Como curiosidad, cuando fue detenido y viajaba con los agentes, escuchó en la radio que un mexicano había matado a un mayor número de personas que él, a lo que respondió: denme 24 horas y les aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español. Adentrarse en la mente de los asesinos seriales más famosos del mundo es un viaje peligroso, pero al mismo tiempo fascinante. Son tipos oscuros, fuera de la ley, casi siempre con un aspecto de lo más normal, que alteran el orden de la naturaleza con su instinto asesino, especialmente en los Estados Unidos. Se dice que cada año hay sueltos un promedio de 50 de ellos en esta nación. Vamos a ver. Los asesinos en serie se mueven por impulsos de elevada violencia y sin ninguna consideración por el dolor ajeno. Siempre padecen un trastorno de la personalidad o sociopatología, con recurrencia a las acciones relacionadas con el sadismo, el estímulo sexual, la necrofilia, el fetichismo, el canibalismo, la mutilación y por lo consiguiente la necesidad de continuar con los actos delictivos. La expresión asesino en serie es muy reciente. Se puede decir que surgió a finales de la década de los 60 y principios de los 70. El agente del FBI, Robert Ressler, acuñó la expresión para referirse a todos aquellos asesinos que habían matado a 3 o más personas con un periodo variable de inactividad entre una y otra, conocido como periodo de enfriamiento. Anteriormente, estas personas eran conocidas como hombres lobo, vampiros, endemoniados, hechiceros o incluso satánicos, aunque se configuraban tal y como se conocen hoy en día. El concepto moderno surge como consecuencia de los crímenes de David Berkowitz, conocido como el Hijo de Sam,
El perfil de asesino en serie corresponde a varones de raza blanca, inteligentes en la mayoría de casos, de clase social media o media baja, con una edad comprendida entre los 20 y los 30 años, solitario, marginado de la sociedad, víctima de abusos sexuales y maltrato físico o psíquico en la infancia, que lo conducen a estados de ansiedad y frustración. Elementos como las drogas, la pornografía y las fantasías actúan como elemento facilitador de la conducta asesina. Padecen una psicopatía que les impide mantener afectividad con sus semejantes, tener piedad con sus víctimas, medir la crueldad de sus acciones y asumir sentimiento de culpa. Suelen tener admiración o fijación con los agentes de la autoridad, la notoriedad y la repercusión en prensa de sus acciones. Lo más importante es que saben simular normalidad en su entorno social, familiar y laboral sin grandes esfuerzos y logran aparentar lo contrario de lo que realmente son. Clasificación de los asesinos en serie. Estos pueden ser visionarios, misionarios, hedonistas, dominantes y emocionales. Según el ámbito geográfico puede ser cazador, cazador furtivo, pescador y trampero. Y por último, las profesiones más psicópatas: CEO, abogado, presentador de radio o televisión, agente de ventas, cirujano, periodista, agente de policía, sacerdotes, chef, funcionario público. Al regresar de la pausa, les hablaremos de las supersticiones. ¿Existen? ¿Cuál es el origen? Y por supuesto las más conocidas. Y dentro de estas sí hay buenas y malas. Esto y más aquí en Enigmas EDN. El término o uso de la palabra superstición no solo aplica a cosas oscuras o maldad. También es aplicado en áreas como la ciencia y la psicología, incluso en la religión. Ha usado este término. Pero ¿qué significa y cuál es su origen? Te lo mostraré a continuación. La etimología del término superstición corresponde al verbo latino superstare, que significa permanecer sobre, que para los romanos tenía el sentido figurado de ser testigo o sobrevivir. De acuerdo con Cicerón y después de Isodoro de Sevilla, la idea de trascender y perpetuarse a través de la realización constante de rituales subyacía en el uso de esta palabra, y más concretamente al deseo de no ver morir a la propia descendencia. Se llamaba supersticiosos a quienes rezan u ofrecen sacrificios todos los días para que sus hijos les sobrevivan. Superstición es la creencia contraria a la razón, que atribuye a una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones.
Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por ejemplo, a las creencias de la fe religiosa, las cuales no son científicamente probables, pero según esta delimitación del concepto, tampoco constituyen supersticiones. La denominación se aplica también en sentido peyorativo a formas de creencias, prácticas y rituales religiosos que no corresponden a las opiniones y convicciones propias. En el sentido de ignorar a las personas, coloquial, general, se utiliza de manera equivalente a los conceptos de irracional o no científico. En los contextos culturales en que denominan las religiones abrahámicas, el término supersticioso se utiliza entre simpatizantes para significar una carencia de formación teológica, pero también como demérito de las creencias populares o de orientación ocultista. Por otra parte, los críticos de la religión utilizan el concepto en su connotación negativa para englobar a todas las concepciones de fe y a las religiones, debido a que el concepto se define desde distintas cosmovisiones y sistemas de creencias, donde todos los contenidos estarán determinados por la posición científica o religiosa de quien los presente. Las supersticiones no fundamentadas o asentadas de manera no común en el ser humano pueden estar basadas en tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones, voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida o la defienden del mal, como en el caso del efecto apotropaico. Son también consideradas supersticiones aquellas disciplinas que en la comunidad científica llama pseudociencias, tales como la adivinación, la astrología, la cartomancia, el curanderismo, el espiritismo, la magia, la pregonición, la quiromancia, el tarot, el reiki, la geomancia y el feng shui. Lo que distingue a las supersticiones de la ciencia o el conocimiento racional es el establecimiento de relaciones causales entre acontecimientos y fuerzas supranormales, tales como el destino, el poder invisible de los astros, el poder invisible de los ritos mágicos y el poder invisible de los espíritus. Hasta el más escéptico le sigue entrando cierto reparo inevitable cuando ve cruzar un gato negro, al tener que pasar debajo de una escalera, o por si tropieza o derrama un salero sobre el mantel. Incrustados en el consciente del ser humano y que día a día hoy seguimos ejecutando casi como acto de reflejo. Seguiremos viendo acerca de las supersticiones, su origen, el objetivo y si existen buenas o malas. A continuación, vamos a ver. A continuación, les mostraré las supersticiones más raras pero comunes que se han hecho populares debido a las tradiciones y costumbres de diferentes pueblos latinoamericanos. Superstición de mala suerte. Martes 13. Esta tiene su origen en la última cena, en la que Cristo anuncia a sus 12 apóstoles
su inminente crucifixión debido a la traición de uno de ellos. Desde entonces se cree que cada vez que se sientan a cenar 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. La maldición del martes viene por el dios de la guerra romano, Marte. El refranero español también se hace eco de esta superstición. En 13 y martes, ni te cases ni te embarques. Tan arraigado está el martes y 13 en la cultura occidental que incluso existe una fobia para designar tal aversión a la fecha y el día. Un gato negro, un clásico entre las supersticiones de mala suerte. A diferencia de la cultura egipcia, la cultura católica otorgó al gato negro un simbolismo negativo. El negro representa la noche, la encarnación del mal, el diablo, cosas de bruja. Si un gato negro cruza en tu camino, ten cuidado. Sin embargo, si el gato negro camina hacia ti, significa que recibirás suerte y sabiduría. Derramar sal. La sal fue siempre símbolo de incorruptibilidad y por tanto símbolo de las relaciones duraderas que no se pudren. Si tenemos la mala suerte de derramar por accidente un salero, la tradición indica que debemos proceder a coger un pellizco de la sal derramada y arrojarlo a nuestra espalda por encima del hombro izquierdo. De lo contrario, nos arriesgamos a sufrir engaños y decepciones en nuestras relaciones personales. Pasar por debajo de una escalera. A pesar de que es una de las supersticiones de mala suerte más vigentes, su origen es algo confuso. Por un lado, la escalera se relaciona con la muerte por el patíbulo, ya que por una escalera se subían los verdugos para colocar la cuerda de los ahorcados. Por otro lado, la tradición pictórica cristiana solía colocar a Lucifer agazapado, mirando con maldad bajo la escalera que usaban en el descenso del cuerpo de Cristo. Otro posible origen tiene que ver con la condición sagrada y mística que siempre se otorgó al triángulo, conocido el ojo de Dios o la Santísima Trinidad, y que precisamente ese triángulo es la figura geométrica que forma una escalera apoyada en una pared, por lo que se consideraba sacrilegio atravesar ese triángulo sagrado. Levantarse con el pie izquierdo es muy antiguo. Diversas civilizaciones y culturas han compartido la discriminación por los zurdos y zurdas. El movimiento solar es hacia la derecha. La mayoría de las personas son diestras. En la Biblia, los santificados son los que están a la derecha de Dios. E incluso, en términos lingüísticos, en latín, la izquierda se denominaba sinester, que significa siniestro. Es algo tan arraigado que al día de hoy seguimos usando la superstición levantarse con el pie izquierdo para referirnos a un día en el que todo nos salió al revés. Al regresar de la pausa, hablaremos de números. ¿Qué significa? Sobre todo tu fecha de nacimiento. ¿Tiene un objetivo en específico? Hay números malditos. Esto y más aquí en Enigmas EDN.
Si estás interesado en conocer el significado de los números, ha llegado al lugar, programa y hora adecuada, ya que aquí te explicaré todo lo que necesitas saber sobre los números y tu numerología. Está claro que los números son una parte cotidiana e importante en nuestra vida. Sin embargo, también tienen significativos y distintas interpretaciones que pueden llegar a tener mucha importancia para algunas personas. Más allá de servirnos para contar, resolver problemas, hacer cálculos e incluso para predecir sucesos, también puede tener un gran impacto al momento de definir la personalidad de un individuo. Es por eso que muchas personas desean conocer su numerología y así tener una mejor idea sobre el significado de los números. Es cierto que muchas personas no le dan importancia a los números que rodean su vida, pero si lo pensamos, los números están asociados a nosotros desde el momento en que nacimos, gracias a nuestra fecha de nacimiento, así como en nuestro peso, altura, volumen y otras cuestiones. Esta es información sobre nosotros que está vinculada de forma directa a nuestra vida e incluso a nuestra salud. La numerología o significado de los números es una rama de la ciencia metafísica que a través de unos cálculos determinados trata de averiguar el número que nos corresponde. El término de número se entiende como un agente en forma de símbolo de energía que conectan e influyen a través de la ley universal, comprendiendo así una personalidad o una conducta determinada en función a tu símbolo. Un detalle importante que se debe tener en cuenta es que en el mundo podemos encontrarnos con distintos sistemas numerológicos, aunque la más aceptada hasta el momento es la numerología pitagórica, al igual que la cábala hebrea, mejor conocida como gematría. Para comprender por completo los números, una de las primeras cosas que debes de entender es que esta consiste en reducir cualquier cifra a un solo número, que puede ir del 1 al 9, excepto en el caso de los números maestros 11, 22 y 33. La razón por la que son llamados números maestros es porque no muchas personas los encuentran en su fecha de nacimiento o en su nombre, por lo que se les ha dado un significado propio, basado en las diferencias que presentan con los números básicos. Para muchos expertos, los números maestros tienen una presencia mucho más fuerte que en las personas, incluso por encima de la importancia que pueden tener las cosas materiales. Los números maestros son todos aquellos números dobles, repetidos, es decir, y para entender, el 44, 55, 66, 77 y sucesivamente. Los números básicos son aquellos que formaban la numerología, sin incluir los números maestros, y van desde el 1 hasta el 9, ya que el 0 no se considera como una vibración, de forma en que este caso no es relevante. Sabemos que cada persona está conectada a varios números, ya sea solo por su fecha de nacimiento o por el nombre completo, dando un valor numérico a las letras, con los que se puede conseguir conocer la energía de cada persona. Los números de la vida
también conocidos como números del destino o números personales, son los números que se les asignan a las personas a partir de su fecha de nacimiento. Este número define a las personas y muestra sus principales características. El número de cada uno de nosotros tiene su propia energía que emite ciertas vibraciones en nosotros. Es decir, encontramos una conexión entre la energía de las personas, los números y lo espiritual. Gracias a esta conexión, podemos darle sentido a muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida, tanto las que ya sucedieron como aquellas que están por suceder. Desde el primer día que el hombre comenzó a estudiar los números y su significado en la vida diaria, algunos números han significado ciertas características. Algunos números han pensado para tener suerte, mientras que otros considerados de mala suerte. Y no solo es en la cultura occidental. A continuación, les daré un top de números malditos considerados en ciertos países. Todo el mundo conoce al menos a una persona supersticiosa. De hecho, los números como símbolos universales son blanco de muchas creencias y les da todo tipo de valoración posible. ¿Puedes decir que nunca has escuchado que el número 13 trae la mala suerte? No, pero no es el único, o no será el único, pues en muchos países y culturas tienen un número de mala suerte propio. En China, número 4. De acuerdo a esta cultura, trae mala suerte por una sencilla razón. Su pronunciación es similar a la pronunciación de la palabra muerte. Al igual que en la cultura occidental, en relación al número 13, el número 4 se omite constantemente en varios lugares, especialmente en los edificios. Japón, número 9. Vamos a la tierra del sol naciente. El número 9 es homófona, es decir, tiene el mismo sonido de la palabra para tortura. En los hospitales es común que no aparezca en ninguna parte para no atraer la mala suerte. India, número 26. De acuerdo con la numerología, el número 8 es considerado un presagio de la destrucción. Pero, ¿de dónde viene el número 26 en la historia? De acuerdo con la numerología, para conocer el significado de un número, se deben de sumar. En este caso, 2 más 6 da 8. En la historia de la India, el día 26 ha estado siempre marcado por grandes tragedias, como terremotos, tsunamis y ataques terroristas. Estados Unidos, número 191. Si reservas un pasaje de avión, nunca te saldrá el vuelo 191, pues la mala suerte de este número en este país americano comenzó con 5 accidentes de avión muy lamentables, 2 de los cuales, y los más trágicos, fueron de ciertas aerolíneas. El más grande, en 1979, matando a los 258 pasajeros que se encontraban a bordo, más los 13 miembros de la tripulación y 2 personas en el suelo. El segundo, de 1985, también del vuelo 191, mató a 136 personas, 11 miembros de la tripulación y a una persona que se encontraba en el suelo. Este número es la cifra más mencionada por los ocultistas en relación a Satanás. A pesar de su popularidad, pocos conocen el verdadero origen
de este número citado en el Apocalipsis de San Juan. Su génesis se remonta a las prácticas religiosas del profeta Daniel en la legendaria ciudad de Babilonia. Era tan grande el número de dioses relacionados con los planetas del sistema solar que los babilonios adoraban, que crearon una matriz mágica como amuleto, asignando a cada uno de ellos un número. El resultado de sumar las columnas y filas de esta matriz cuadro talismán siempre daba 666. En nuestro próximo programa hablaremos si existen o no puertas al infierno y dónde supuestamente están ubicadas. Además hablaremos de el parálisis del sueño. ¿Es un trastorno psicológico, emocional o es parte de los viajes astrales que el alma tiene y queda atrapada en ese viaje? Soy el Doctor Enigma y nos veremos en otro Enigmas EDN.